¿Qué cosa? Lo que hemos pasado. ¿Y cómo está? Ven a buscarnos. En todos lados. Everywhere. ¿Y qué te vas a liberar de tu padre? ¿Piensas volver? O sea, ¿a Freddy's? En la mañana la mitad de la gente estará... La película Five Nights at Freddy's 2 se presenta como una continuación dentro del universo cinematográfico inspirado en la famosa franquicia de videojuegos de terror. Al igual que su predecesora, la historia se centra en un espacio aparentemente cotidiano, un restaurante temático con personajes animatrónicos que oculta secretos inquietantes y una atmósfera cargada de tensión psicológica. La narrativa se construye sobre la base de misterio, suspenso y terror psicológico, más que en sustos fáciles. El espectador es invitado a sumergirse en un entorno donde la rutina laboral se convierte en una experiencia aterradora y donde cada detalle del escenario parece esconder una verdad oscura. El escenario principal. El corazón de la historia es un nuevo local de entretenimiento infantil, más moderno y llamativo que el anterior. El lugar está lleno de luces, colores y decoraciones pensadas para atraer a las familias, pero bajo esa fachada alegre se percibe una sensación de inquietud. Los animatrónicos son el centro de atención, figuras mecánicas diseñadas para entretener, con personalidades definidas y apariencia amigable. Sin embargo, su presencia se convierte en el eje del terror. El contraste entre la apariencia festiva del restaurante y la atmósfera opresiva que se desarrolla durante la noche es uno de los elementos narrativos más potentes. El protagonista. La historia sigue a un nuevo personaje que asume un rol de vigilancia nocturna. Su tarea parece simple: supervisar las cámaras de seguridad, mantener el orden y garantizar que todo funcione correctamente. Sin embargo, pronto descubre que el trabajo es mucho más complejo y peligroso de lo que imaginaba. La tensión se construye a través de la soledad del protagonista, enfrentado a un entorno hostil, donde la rutina se transforma en un desafío psicológico constante. El espectador acompaña al protagonista en un viaje de resistencia, miedo y descubrimiento, donde cada noche se convierte en una prueba de supervivencia. La estructura narrativa. La película se organiza en un formato que refleja la dinámica del videojuego original: ciclos nocturnos. Cada noche representa un nuevo reto, con un aumento progresivo de la tensión. Crecimiento del peligro. Lo que al inicio parece manejable se intensifica, generando un ritmo ascendente que mantiene al público en vilo. Exploración del misterio. A medida que avanza la historia, se revelan pistas sobre el trasfondo del restaurante, los animatrónicos y los sucesos pasados. Este esquema permite que la narrativa se sienta como una experiencia inmersiva, donde el espectador comparte la ansiedad del protagonista. Los animatrónicos. Los personajes mecánicos son el núcleo del terror. Cada uno posee una personalidad única, con gestos y comportamientos que los diferencian. Su diseño combina lo infantil con lo perturbador, generando una sensación de incomodidad constante. La película juega con la ambigüedad. ¿Son simples máquinas defectuosas o hay algo más detrás de su comportamiento? La interacción entre el protagonista y los animatrónicos es el motor de la tensión narrativa, y cada aparición está cargada de simbolismo y misterio. Temas principales. La película explora varios temas universales: la fragilidad de la percepción humana,
cómo el miedo puede distorsionar la realidad. El contraste entre apariencia y verdad. Un lugar diseñado para la diversión infantil se convierte en un escenario de pesadilla. El aislamiento psicológico, la experiencia de enfrentar la noche en soledad, con la mente como principal enemigo. El pasado oculto, la idea de que detrás de cada fachada alegre puede existir una historia oscura. Estos temas convierten la película en algo más que un relato de terror. Es también una reflexión sobre la memoria, la culpa y la supervivencia. Estilo y atmósfera. La dirección apuesta por un ritmo pausado pero creciente, donde el suspenso se acumula lentamente hasta alcanzar momentos de máxima tensión. La iluminación juega un papel clave. Luces intermitentes, sombras prolongadas y contrastes entre colores brillantes y ambientes oscuros. El sonido es fundamental. Ruidos mecánicos, silencios prolongados y efectos auditivos que intensifican la sensación de peligro. Todo esto crea una atmósfera opresiva que envuelve al espectador y lo mantiene en constante alerta. La segunda entrega cinematográfica de Five Nights at Freddy's se concibe como una expansión del universo ya presentado. No se trata simplemente de repetir la fórmula, sino de profundizar en la mitología y en la sensación de terror psicológico que caracteriza a la saga. La película se construye como un viaje más oscuro, más complejo y más inquietante, donde el espectador se ve atrapado en un entorno que parece familiar, pero que pronto revela su verdadera naturaleza. El nuevo restaurante. El escenario principal es un local renovado, más grande y más llamativo que el anterior. La decoración es colorida, con murales brillantes, luces de neón y espacios diseñados para atraer a los niños. Los pasillos, sin embargo, esconden rincones sombríos, cámaras de vigilancia y puertas que parecen demasiado pesadas para un lugar de entretenimiento. La dualidad entre lo festivo y lo siniestro es constante. Lo que debería ser un espacio de alegría se convierte en un laberinto de tensión. El restaurante es casi un personaje en sí mismo. Cada rincón tiene una historia. Cada detalle parece sugerir que algo ocurrió allí en el pasado. El protagonista, el nuevo vigilante nocturno, es presentado como alguien común, sin habilidades extraordinarias, lo que lo hace más cercano al espectador. Su rutina comienza con instrucciones simples: observar las cámaras, controlar los sistemas de seguridad y resistir la noche. Poco a poco, su trabajo se transforma en una experiencia de supervivencia. La soledad es un elemento clave. El protagonista está aislado, sin contacto humano directo, enfrentando un entorno hostil donde la mente juega en su contra. La película utiliza este aislamiento para explorar el deterioro psicológico que produce el miedo prolongado. Los animatrónicos. Los personajes mecánicos son el núcleo del terror. Cada uno tiene un diseño único, con rasgos que combinan lo infantil con lo perturbador. Sus movimientos son lentos, mecánicos, pero cargados de una extraña vitalidad. La película juega con la ambigüedad. ¿Son simples máquinas defectuosas o hay algo más detrás de su comportamiento? La tensión se construye en torno a la imprevisibilidad de los animatrónicos. Nunca se sabe cuándo aparecerán ni qué harán. La estructura de las noches, la narrativa se organiza en ciclos nocturnos. Primera noche, introducción al entorno, sensación de rutina. Segunda noche, aparición de señales inquietantes, sonidos extraños, movimientos inesperados. Tercera noche, el peligro se intensifica, los animatrónicos parecen más activos. Cuarta noche, el protagonista empieza a descubrir pistas sobre el pasado del lugar. Quinta noche y más allá.
la tensión alcanza su punto máximo, con pruebas que desafían la resistencia física y mental. Este esquema refleja la progresión del videojuego, pero adaptado a un lenguaje cinematográfico que enfatiza la atmósfera y el suspenso. Temas profundos. La película no se limita al terror superficial, sino que explora temas universales. La dualidad entre apariencia y realidad. Un lugar diseñado para la diversión infantil se convierte en un escenario de pesadilla. El aislamiento psicológico. La mente del protagonista se convierte en su mayor enemigo. El pasado oculto. La idea de que detrás de cada fachada alegre puede existir una historia oscura. La memoria y la culpa. Elementos que se insinúan en la narrativa, sin necesidad de explicaciones directas. Estos temas convierten la película en una experiencia más rica que invita a la reflexión además del miedo. Estilo visual y sonoro. Iluminación, luces intermitentes, sombras prolongadas, contrastes entre colores brillantes y ambientes oscuros. Sonido, ruidos mecánicos, silencios prolongados, efectos auditivos que intensifican la sensación de peligro. Ritmo narrativo, pausado pero creciente, acumulando tensión hasta alcanzar momentos de máxima intensidad. La atmósfera es opresiva, diseñada para mantener al espectador en constante alerta. Evolución narrativa. La historia sigue un arco de progresión claro. Introducción al nuevo entorno. Primeras señales de inquietud. Incremento del peligro. Descubrimiento del trasfondo. Clímax de tensión. Este esquema asegura que la película mantenga un ritmo envolvente y que el público experimente una sensación de progresión constante. Conclusión. Five Nights at Freddy's 2 es una película que expande el universo de la primera entrega, ofreciendo una experiencia más intensa y compleja. Sin necesidad de revelar giros o desenlaces, se puede afirmar que la historia combina terror psicológico, misterio y atmósfera opresiva, invitando al espectador a sumergirse en un mundo donde lo cotidiano se transforma en pesadilla. Es una obra que juega con la percepción, el aislamiento y el contraste entre lo infantil y lo perturbador, consolidando su lugar dentro del género de terror contemporáneo. La película Five Nights at Freddy's 2 se presenta como una continuación dentro del universo cinematográfico inspirado en la famosa franquicia de videojuegos de terror. Al igual que su predecesora, la historia se centra en un espacio aparentemente cotidiano, un restaurante temático con personajes animatrónicos que oculta secretos inquietantes y una atmósfera cargada de tensión psicológica. La narrativa se construye sobre la base de misterio, suspenso y terror psicológico, más que en sustos fáciles. El espectador es invitado a sumergirse en un entorno donde la rutina laboral se convierte en una experiencia aterradora y donde cada detalle del escenario parece esconder una verdad oscura. El escenario principal. El corazón de la historia es un nuevo local de entretenimiento infantil, más moderno y llamativo que el anterior. El lugar está lleno de luces, colores y decoraciones pensadas para atraer a las familias, pero bajo esa fachada alegre se percibe una sensación de inquietud. Los animatrónicos son el centro de atención, figuras mecánicas diseñadas para entretener, con personalidades definidas y apariencia amigable. Sin embargo, su presencia se convierte en el eje del terror. El contraste entre la apariencia festiva del restaurante y la atmósfera opresiva que se desarrolla durante la noche es uno de los elementos narrativos más potentes. El protagonista. La historia sigue a un nuevo personaje que asume un rol de vigilancia nocturna. Su tarea parece simple: supervisar las cámaras de seguridad, mantener el orden y garantizar que todo funcione correctamente. Sin embargo,
pronto descubre que el trabajo es mucho más complejo y peligroso de lo que imaginaba. La tensión se construye a través de la soledad del protagonista, enfrentado a un entorno hostil, donde la rutina se transforma en un desafío psicológico constante. El espectador acompaña al protagonista en un viaje de resistencia, miedo y descubrimiento, donde cada noche se convierte en una prueba de supervivencia. La estructura narrativa. La película se organiza en un formato que refleja la dinámica del videojuego original. Ciclos nocturnos. Cada noche representa un nuevo reto, con un aumento progresivo de la tensión. Crecimiento del peligro. Lo que al inicio parece manejable se intensifica, generando un ritmo ascendente que mantiene al público en vilo. Exploración del misterio. A medida que avanza la historia, se revelan pistas sobre el trasfondo del restaurante, los animatrónicos y los sucesos pasados. Este esquema permite que la narrativa se sienta como una experiencia inmersiva, donde el espectador comparte la ansiedad del protagonista. Los animatrónicos. Los personajes mecánicos son el núcleo del terror. Cada uno posee una personalidad única, con gestos y comportamientos que los diferencian. Su diseño combina lo infantil con lo perturbador, generando una sensación de incomodidad constante. La película juega con la ambigüedad. ¿Son simples máquinas defectuosas o hay algo más detrás de su comportamiento? La interacción entre el protagonista y los animatrónicos es el motor de la tensión narrativa, y cada aparición está cargada de simbolismo y misterio. Temas principales. La película explora varios temas universales: la fragilidad de la percepción humana, cómo el miedo puede distorsionar la realidad, el contraste entre apariencia y verdad. Un lugar diseñado para la diversión infantil se convierte en un escenario de pesadilla. El aislamiento psicológico, la experiencia de enfrentar la noche en soledad, con la mente como principal enemigo. El pasado oculto, la idea de que detrás de cada fachada alegre puede existir una historia oscura. Estos temas convierten la película en algo más que un relato de terror. Es también una reflexión sobre la memoria, la culpa y la supervivencia. Estilo y atmósfera. La dirección apuesta por un ritmo pausado pero creciente, donde el suspenso se acumula lentamente hasta alcanzar momentos de máxima tensión. La iluminación juega un papel clave: luces intermitentes, sombras prolongadas y contrastes entre colores brillantes y ambientes oscuros. El sonido es fundamental. Ruidos mecánicos, silencios prolongados y efectos auditivos que intensifican la sensación de peligro. Todo esto crea una atmósfera opresiva que envuelve al espectador y lo mantiene en constante alerta. La segunda entrega cinematográfica de Five Nights at Freddy's se concibe como una expansión del universo ya presentado. No se trata simplemente de repetir la fórmula, sino de profundizar en la mitología y en la sensación de terror psicológico que caracteriza a la saga. La película se construye como un viaje más oscuro, más complejo y más inquietante, donde el espectador se ve atrapado en un entorno que parece familiar, pero que pronto revela su verdadera naturaleza. El nuevo restaurante. El escenario principal es un local renovado, más grande y más llamativo que el anterior. La decoración es colorida, con murales brillantes, luces de neón y espacios diseñados para atraer a los niños. Los pasillos, sin embargo, esconden rincones sombríos, cámaras de vigilancia y puertas que parecen demasiado pesadas para un lugar de entretenimiento. La dualidad entre lo festivo y lo siniestro es constante. Lo que debería ser un espacio de alegría se convierte en un laberinto de tensión.
El restaurante es casi un personaje en sí mismo. Cada rincón tiene una historia. Cada detalle parece sugerir que algo ocurrió allí en el pasado. El protagonista, el nuevo vigilante nocturno, es presentado como alguien común, sin habilidades extraordinarias, lo que lo hace más cercano al espectador. Su rutina comienza con instrucciones simples: observar las cámaras, controlar los sistemas de seguridad y resistir la noche. Poco a poco, su trabajo se transforma en una experiencia de supervivencia. La soledad es un elemento clave. El protagonista está aislado, sin contacto humano directo, enfrentando un entorno hostil donde la mente juega en su contra. La película utiliza este aislamiento para explorar el deterioro psicológico que produce el miedo prolongado. Los animatrónicos. Los personajes mecánicos son el núcleo del terror. Cada uno tiene un diseño único, con rasgos que combinan lo infantil con lo perturbador. Sus movimientos son lentos, mecánicos, pero cargados de una extraña vitalidad. La película juega con la ambigüedad. ¿Son simples máquinas defectuosas o hay algo más detrás de su comportamiento? La tensión se construye en torno a la imprevisibilidad de los animatrónicos. Nunca se sabe cuándo aparecerán ni qué harán. La estructura de las noches. La narrativa se organiza en ciclos nocturnos. Primera noche, introducción al entorno, sensación de rutina. Segunda noche, aparición de señales inquietantes, sonidos extraños, movimientos inesperados. Tercera noche, el peligro se intensifica, los animatrónicos parecen más activos. Cuarta noche, el protagonista empieza a descubrir pistas sobre el pasado del lugar. Quinta noche y más allá. La tensión alcanza su punto máximo, con pruebas que desafían la resistencia física y mental. Este esquema refleja la progresión del videojuego, pero adaptado a un lenguaje cinematográfico que enfatiza la atmósfera y el suspenso. Temas profundos. La película no se limita al terror superficial, sino que explora temas universales. La dualidad entre apariencia y realidad. Un lugar diseñado para la diversión infantil se convierte en un escenario de pesadilla. El aislamiento psicológico. La mente del protagonista se convierte en su mayor enemigo. El pasado oculto. La idea de que detrás de cada fachada alegre puede existir una historia oscura. La memoria y la culpa. Elementos que se insinúan en la narrativa, sin necesidad de explicaciones directas. Estos temas convierten la película en una experiencia más rica que invita a la reflexión además del miedo. Estilo visual y sonoro. Iluminación, luces intermitentes, sombras prolongadas, contrastes entre colores brillantes y ambientes oscuros. Sonido, ruidos mecánicos, silencios prolongados, efectos auditivos que intensifican la sensación de peligro. Ritmo narrativo, pausado pero creciente, acumulando tensión hasta alcanzar momentos de máxima intensidad. La atmósfera es opresiva, diseñada para mantener al espectador en constante alerta. Evolución narrativa. La historia sigue un arco de progresión claro. Introducción al nuevo entorno. Primeras señales de inquietud. Incremento del peligro. Descubrimiento del trasfondo. Clímax de tensión. Este esquema asegura que la película mantenga un ritmo envolvente y que el público experimente una sensación de progresión constante. Conclusión. Five Nights at Freddy's 2 es una película que expande el universo de la primera entrega, ofreciendo una experiencia más intensa y compleja. Sin necesidad de revelar giros o desenlaces, se puede afirmar que la historia combina terror psicológico, misterio y atmósfera opresiva, invitando al espectador a sumergirse en un mundo donde lo cotidiano se transforma en pesadilla. Es una obra que juega con la percepción, el aislamiento y el contraste entre lo infantil y lo perturbador,
consolidando su lugar dentro del género de terror contemporáneo. La película Five Nights at Freddy's 2 se presenta como una continuación dentro del universo cinematográfico inspirado en la famosa franquicia de videojuegos de terror. Al igual que su predecesora, la historia se centra en un espacio aparentemente cotidiano, un restaurante temático con personajes animatrónicos que oculta secretos inquietantes y una atmósfera cargada de tensión psicológica. La narrativa se construye sobre la base de misterio, suspenso y terror psicológico, más que en sustos fáciles. El espectador es invitado a sumergirse en un entorno donde la rutina laboral se convierte en una experiencia aterradora y donde cada detalle del escenario parece esconder una verdad oscura. El escenario principal. El corazón de la historia es un nuevo local de entretenimiento infantil, más moderno y llamativo que el anterior. El lugar está lleno de luces, colores y decoraciones pensadas para atraer a las familias, pero bajo esa fachada alegre se percibe una sensación de inquietud. Los animatrónicos son el centro de atención, figuras mecánicas diseñadas para entretener, con personalidades definidas y apariencia amigable. Sin embargo, su presencia se convierte en el eje del terror. El contraste entre la apariencia festiva del restaurante y la atmósfera opresiva que se desarrolla durante la noche es uno de los elementos narrativos más potentes. El protagonista. La historia sigue a un nuevo personaje que asume un rol de vigilancia nocturna. Su tarea parece simple: supervisar las cámaras de seguridad, mantener el orden y garantizar que todo funcione correctamente. Sin embargo, pronto descubre que el trabajo es mucho más complejo y peligroso de lo que imaginaba. La tensión se construye a través de la soledad del protagonista, enfrentado a un entorno hostil, donde la rutina se transforma en un desafío psicológico constante. El espectador acompaña al protagonista en un viaje de resistencia, miedo y descubrimiento, donde cada noche se convierte en una prueba de supervivencia. La estructura narrativa. La película se organiza en un formato que refleja la dinámica del videojuego original: ciclos nocturnos. Cada noche representa un nuevo reto, con un aumento progresivo de la tensión. Crecimiento del peligro. Lo que al inicio parece manejable se intensifica, generando un ritmo ascendente que mantiene al público en vilo. Exploración del misterio. A medida que avanza la historia, se revelan pistas sobre el trasfondo del restaurante, los animatrónicos y los sucesos pasados. Este esquema permite que la narrativa se sienta como una experiencia inmersiva, donde el espectador comparte la ansiedad del protagonista. Los animatrónicos. Los personajes mecánicos son el núcleo del terror. Cada uno posee una personalidad única, con gestos y comportamientos que los diferencian. Su diseño combina lo infantil con lo perturbador, generando una sensación de incomodidad constante. La película juega con la ambigüedad. ¿Son simples máquinas defectuosas o hay algo más detrás de su comportamiento? La interacción entre el protagonista y los animatrónicos es el motor de la tensión narrativa, y cada aparición está cargada de simbolismo y misterio. Temas principales. La película explora varios temas universales: la fragilidad de la percepción humana, cómo el miedo puede distorsionar la realidad, el contraste entre apariencia y verdad. Un lugar diseñado para la diversión infantil se convierte en un escenario de pesadilla. El aislamiento psicológico, la experiencia de enfrentar la noche en soledad, con la mente como principal enemigo. El pasado oculto, la idea de que detrás de cada fachada alegre puede existir una historia oscura. Estos temas convierten la película en algo más que un relato de terror.
Es también una reflexión sobre la memoria, la culpa y la supervivencia. Estilo y atmósfera. La dirección apuesta por un ritmo pausado pero creciente, donde el suspenso se acumula lentamente hasta alcanzar momentos de máxima tensión. La iluminación juega un papel clave. Luces intermitentes, sombras prolongadas y contrastes entre colores brillantes y ambientes oscuros. El sonido es fundamental. Ruidos mecánicos, silencios prolongados y efectos auditivos que intensifican la sensación de peligro. Todo esto crea una atmósfera opresiva que envuelve al espectador y lo mantiene en constante alerta. La segunda entrega cinematográfica de Five Nights at Freddy's se concibe como una expansión del universo ya presentado. No se trata simplemente de repetir la fórmula, sino de profundizar en la mitología y en la sensación de terror psicológico que caracteriza a la saga. La película se construye como un viaje más oscuro, más complejo y más inquietante, donde el espectador se ve atrapado en un entorno que parece familiar, pero que pronto revela su verdadera naturaleza. El nuevo restaurante. El escenario principal es un local renovado, más grande y más llamativo que el anterior. La decoración es colorida, con murales brillantes, luces de neón y espacios diseñados para atraer a los niños. Los pasillos, sin embargo, esconden rincones sombríos, cámaras de vigilancia y puertas que parecen demasiado pesadas para un lugar de entretenimiento. La dualidad entre lo festivo y lo siniestro es constante. Lo que debería ser un espacio de alegría se convierte en un laberinto de tensión. El restaurante es casi un personaje en sí mismo. Cada rincón tiene una historia. Cada detalle parece sugerir que algo ocurrió allí en el pasado. El protagonista, el nuevo vigilante nocturno, es presentado como alguien común, sin habilidades extraordinarias, lo que lo hace más cercano al espectador. Su rutina comienza con instrucciones simples: observar las cámaras, controlar los sistemas de seguridad y resistir la noche. Poco a poco, su trabajo se transforma en una experiencia de supervivencia. La soledad es un elemento clave. El protagonista está aislado, sin contacto humano directo, enfrentando un entorno hostil donde la mente juega en su contra. La película utiliza este aislamiento para explorar el deterioro psicológico que produce el miedo prolongado. Los animatrónicos. Los personajes mecánicos son el núcleo del terror. Cada uno tiene un diseño único, con rasgos que combinan lo infantil con lo perturbador. Sus movimientos son lentos, mecánicos, pero cargados de una extraña vitalidad. La película juega con la ambigüedad. ¿Son simples máquinas defectuosas o hay algo más detrás de su comportamiento? La tensión se construye en torno a la imprevisibilidad de los animatrónicos. Nunca se sabe cuándo aparecerán ni qué harán. La estructura de las noches. La narrativa se organiza en ciclos nocturnos. Primera noche, introducción al entorno, sensación de rutina. Segunda noche, aparición de señales inquietantes, sonidos extraños, movimientos inesperados. Tercera noche, el peligro se intensifica, los animatrónicos parecen más activos. Cuarta noche, el protagonista empieza a descubrir pistas sobre el pasado del lugar. Quinta noche y más allá. La tensión alcanza su punto máximo, con pruebas que desafían la resistencia física y mental. Este esquema refleja la progresión del videojuego, pero adaptado a un lenguaje cinematográfico que enfatiza la atmósfera y el suspenso. Temas profundos. La película no se limita al terror superficial, sino que explora temas universales. La dualidad entre apariencia y realidad. Un lugar diseñado para la diversión infantil se convierte en un escenario de pesadilla. El aislamiento psicológico.
la mente del protagonista se convierte en su mayor enemigo. El pasado oculto, la idea de que detrás de cada fachada alegre puede existir una historia oscura. La memoria y la culpa, elementos que se insinúan en la narrativa, sin necesidad de explicaciones directas. Estos temas convierten la película en una experiencia más rica que invita a la reflexión además del miedo. Estilo visual y sonoro. Iluminación, luces intermitentes, sombras prolongadas, contrastes entre colores brillantes y ambientes oscuros. Sonido, ruidos mecánicos, silencios prolongados, efectos auditivos que intensifican la sensación de peligro. Ritmo narrativo, pausado pero creciente, acumulando tensión hasta alcanzar momentos de máxima intensidad. La atmósfera es opresiva, diseñada para mantener al espectador en constante alerta. Evolución narrativa. La historia sigue un arco de progresión claro. Introducción al nuevo entorno. Primeras señales de inquietud. Incremento del peligro. Descubrimiento del trasfondo. Clímax de tensión. Este esquema asegura que la película mantenga un ritmo envolvente y que el público experimente una sensación de progresión constante. Conclusión. Five Nights at Freddy's 2 es una película que expande el universo de la primera entrega, ofreciendo una experiencia más intensa y compleja. Sin necesidad de revelar giros o desenlaces, se puede afirmar que la historia combina terror psicológico, misterio y atmósfera opresiva, invitando al espectador a sumergirse en un mundo donde lo cotidiano se transforma en pesadilla. Es una obra que juega con la percepción, el aislamiento y el contraste entre lo infantil y lo perturbador, consolidando su lugar dentro del género de terror contemporáneo. La película Five Nights at Freddy's 2 se presenta como una continuación dentro del universo cinematográfico inspirado en la famosa franquicia de videojuegos de terror. Al igual que su predecesora, la historia se centra en un espacio aparentemente cotidiano, un restaurante temático con personajes animatrónicos que oculta secretos inquietantes y una atmósfera cargada de tensión psicológica. La narrativa se construye sobre la base de misterio, suspenso y terror psicológico, más que en sustos fáciles. El espectador es invitado a sumergirse en un entorno donde la rutina laboral se convierte en una experiencia aterradora y donde cada detalle del escenario parece esconder una verdad oscura. El escenario principal. El corazón de la historia es un nuevo local de entretenimiento infantil, más moderno y llamativo que el anterior. El lugar está lleno de luces, colores y decoraciones pensadas para atraer a las familias, pero bajo esa fachada alegre se percibe una sensación de inquietud. Los animatrónicos son el centro de atención, figuras mecánicas diseñadas para entretener, con personalidades definidas y apariencia amigable. Sin embargo, su presencia se convierte en el eje del terror. El contraste entre la apariencia festiva del restaurante y la atmósfera opresiva que se desarrolla durante la noche es uno de los elementos narrativos más potentes. El protagonista. La historia sigue a un nuevo personaje que asume un rol de vigilancia nocturna. Su tarea parece simple: supervisar las cámaras de seguridad, mantener el orden y garantizar que todo funcione correctamente. Sin embargo, pronto descubre que el trabajo es mucho más complejo y peligroso de lo que imaginaba. La tensión se construye a través de la soledad del protagonista, enfrentado a un entorno hostil donde la rutina se transforma en un desafío psicológico constante. El espectador acompaña al protagonista en un viaje de resistencia, miedo y descubrimiento, donde cada noche se convierte en una prueba de supervivencia. La estructura narrativa.
La película se organiza en un formato que refleja la dinámica del videojuego original, ciclos nocturnos. Cada noche representa un nuevo reto, con un aumento progresivo de la tensión. Crecimiento del peligro. Lo que al inicio parece manejable se intensifica, generando un ritmo ascendente que mantiene al público en vilo. Exploración del misterio. A medida que avanza la historia, se revelan pistas sobre el trasfondo del restaurante, los animatrónicos y los sucesos pasados. Este esquema permite que la narrativa se sienta como una experiencia inmersiva, donde el espectador comparte la ansiedad del protagonista, los animatrónicos. Los personajes mecánicos son el núcleo del terror. Cada uno posee una personalidad única, con gestos y comportamientos que los diferencian. Su diseño combina lo infantil con lo perturbador, generando una sensación de incomodidad constante. La película juega con la ambigüedad. ¿Son simples máquinas defectuosas o hay algo más detrás de su comportamiento? La interacción entre el protagonista y los animatrónicos es el motor de la tensión narrativa, y cada aparición está cargada de simbolismo y misterio. Temas principales. La película explora varios temas universales: la fragilidad de la percepción humana, cómo el miedo puede distorsionar la realidad, el contraste entre apariencia y verdad. Un lugar diseñado para la diversión infantil se convierte en un escenario de pesadilla. El aislamiento psicológico, la experiencia de enfrentar la noche en soledad, con la mente como principal enemigo. El pasado oculto, la idea de que detrás de cada fachada alegre puede existir una historia oscura. Estos temas convierten la película en algo más que un relato de terror. Es también una reflexión sobre la memoria, la culpa y la supervivencia. Estilo y atmósfera. La dirección apuesta por un ritmo pausado pero creciente, donde el suspenso se acumula lentamente hasta alcanzar momentos de máxima tensión. La iluminación juega un papel clave: luces intermitentes, sombras prolongadas y contrastes entre colores brillantes y ambientes oscuros. El sonido es fundamental. Ruidos mecánicos, silencios prolongados y efectos auditivos que intensifican la sensación de peligro. Todo esto crea una atmósfera opresiva que envuelve al espectador y lo mantiene en constante alerta. La segunda entrega cinematográfica de Five Nights at Freddy's se concibe como una expansión del universo ya presentado. No se trata simplemente de repetir la fórmula, sino de profundizar en la mitología y en la sensación de terror psicológico que caracteriza a la saga. La película se construye como un viaje más oscuro, más complejo y más inquietante, donde el espectador se ve atrapado en un entorno que parece familiar, pero que pronto revela su verdadera naturaleza. El nuevo restaurante. El escenario principal es un local renovado, más grande y más llamativo que el anterior. La decoración es colorida, con murales brillantes, luces de neón y espacios diseñados para atraer a los niños. Los pasillos, sin embargo, esconden rincones sombríos, cámaras de vigilancia y puertas que parecen demasiado pesadas para un lugar de entretenimiento. La dualidad entre lo festivo y lo siniestro es constante. Lo que debería ser un espacio de alegría se convierte en un laberinto de tensión. El restaurante es casi un personaje en sí mismo. Cada rincón tiene una historia. Cada detalle parece sugerir que algo ocurrió allí en el pasado. El protagonista, el nuevo vigilante nocturno, es presentado como alguien común, sin habilidades extraordinarias, lo que lo hace más cercano al espectador. Su rutina comienza con instrucciones simples: observar las cámaras, controlar los sistemas de seguridad y resistir la noche.
Poco a poco, su trabajo se transforma en una experiencia de supervivencia. La soledad es un elemento clave. El protagonista está aislado, sin contacto humano directo, enfrentando un entorno hostil donde la mente juega en su contra. La película utiliza este aislamiento para explorar el deterioro psicológico que produce el miedo prolongado. Los animatrónicos. Los personajes mecánicos son el núcleo del terror. Cada uno tiene un diseño único, con rasgos que combinan lo infantil con lo perturbador. Sus movimientos son lentos, mecánicos, pero cargados de una extraña vitalidad. La película juega con la ambigüedad. ¿Son simples máquinas defectuosas o hay algo más detrás de su comportamiento? La tensión se construye en torno a la imprevisibilidad de los animatrónicos. Nunca se sabe cuándo aparecerán ni qué harán. La estructura de las noches, la narrativa se organiza en ciclos nocturnos. Primera noche, introducción al entorno, sensación de rutina. Segunda noche, aparición de señales inquietantes, sonidos extraños, movimientos inesperados. Tercera noche, el peligro se intensifica, los animatrónicos parecen más activos. Cuarta noche, el protagonista empieza a descubrir pistas sobre el pasado del lugar. Quinta noche y más allá. La tensión alcanza su punto máximo, con pruebas que desafían la resistencia física y mental. Este esquema refleja la progresión del videojuego, pero adaptado a un lenguaje cinematográfico que enfatiza la atmósfera y el suspenso. Temas profundos. La película no se limita al terror superficial, sino que explora temas universales. La dualidad entre apariencia y realidad. Un lugar diseñado para la diversión infantil se convierte en un escenario de pesadilla. El aislamiento psicológico. La mente del protagonista se convierte en su mayor enemigo. El pasado oculto. La idea de que detrás de cada fachada alegre puede existir una historia oscura. La memoria y la culpa. Elementos que se insinúan en la narrativa, sin necesidad de explicaciones directas. Estos temas convierten la película en una experiencia más rica que invita a la reflexión además del miedo. Estilo visual y sonoro. Iluminación, luces intermitentes, sombras prolongadas, contrastes entre colores brillantes y ambientes oscuros. Sonido, ruidos mecánicos, silencios prolongados, efectos auditivos que intensifican la sensación de peligro. Ritmo narrativo, pausado pero creciente, acumulando tensión hasta alcanzar momentos de máxima intensidad. La atmósfera es opresiva, diseñada para mantener al espectador en constante alerta. Evolución narrativa. La historia sigue un arco de progresión claro. Introducción al nuevo entorno. Primeras señales de inquietud. Incremento del peligro. Descubrimiento del trasfondo. Clímax de tensión. Este esquema asegura que la película mantenga un ritmo envolvente y que el público experimente una sensación de progresión constante. Conclusión. Five Nights at Freddy's 2 es una película que expande el universo de la primera entrega, ofreciendo una experiencia más intensa y compleja. Sin necesidad de revelar giros o desenlaces, se puede afirmar que la historia combina terror psicológico, misterio y atmósfera opresiva, invitando al espectador a sumergirse en un mundo donde lo cotidiano se transforma en pesadilla. Es una obra que juega con la percepción, el aislamiento y el contraste entre lo infantil y lo perturbador, consolidando su lugar dentro del género de terror contemporáneo. La película Five Nights at Freddy's 2 se presenta como una continuación dentro del universo cinematográfico inspirado en la famosa franquicia de videojuegos de terror. Al igual que su predecesora, la historia se centra en un espacio aparentemente cotidiano, un restaurante temático con personajes animatrónicos
que oculta secretos inquietantes y una atmósfera cargada de tensión psicológica. La narrativa se construye sobre la base de misterio, suspenso y terror psicológico, más que en sustos fáciles. El espectador es invitado a sumergirse en un entorno donde la rutina laboral se convierte en una experiencia aterradora y donde cada detalle del escenario parece esconder una verdad oscura. El escenario principal. El corazón de la historia es un nuevo local de entretenimiento infantil, más moderno y llamativo que el anterior. El lugar está lleno de luces, colores y decoraciones pensadas para atraer a las familias, pero bajo esa fachada alegre se percibe una sensación de inquietud. Los animatrónicos son el centro de atención, figuras mecánicas diseñadas para entretener, con personalidades definidas y apariencia amigable. Sin embargo, su presencia se convierte en el eje del terror. El contraste entre la apariencia festiva del restaurante y la atmósfera opresiva que se desarrolla durante la noche es uno de los elementos narrativos más potentes. El protagonista. La historia sigue a un nuevo personaje que asume un rol de vigilancia nocturna. Su tarea parece simple: supervisar las cámaras de seguridad, mantener el orden y garantizar que todo funcione correctamente. Sin embargo, pronto descubre que el trabajo es mucho más complejo y peligroso de lo que imaginaba. La tensión se construye a través de la soledad del protagonista, enfrentado a un entorno hostil, donde la rutina se transforma en un desafío psicológico constante. El espectador acompaña al protagonista en un viaje de resistencia, miedo y descubrimiento, donde cada noche se convierte en una prueba de supervivencia. La estructura narrativa. La película se organiza en un formato que refleja la dinámica del videojuego original: ciclos nocturnos. Cada noche representa un nuevo reto, con un aumento progresivo de la tensión. Crecimiento del peligro. Lo que al inicio parece manejable se intensifica, generando un ritmo ascendente que mantiene al público en vilo. Exploración del misterio. A medida que avanza la historia, se revelan pistas sobre el trasfondo del restaurante, los animatrónicos y los sucesos pasados. Este esquema permite que la narrativa se sienta como una experiencia inmersiva, donde el espectador comparte la ansiedad del protagonista. Los animatrónicos. Los personajes mecánicos son el núcleo del terror. Cada uno posee una personalidad única, con gestos y comportamientos que los diferencian. Su diseño combina lo infantil con lo perturbador, generando una sensación de incomodidad constante. La película juega con la ambigüedad. ¿Son simples máquinas defectuosas o hay algo más detrás de su comportamiento? La interacción entre el protagonista y los animatrónicos es el motor de la tensión narrativa, y cada aparición está cargada de simbolismo y misterio. Temas principales. La película explora varios temas universales: la fragilidad de la percepción humana, cómo el miedo puede distorsionar la realidad, el contraste entre apariencia y verdad. Un lugar diseñado para la diversión infantil se convierte en un escenario de pesadilla. El aislamiento psicológico, la experiencia de enfrentar la noche en soledad, con la mente como principal enemigo. El pasado oculto, la idea de que detrás de cada fachada alegre puede existir una historia oscura. Estos temas convierten la película en algo más que un relato de terror. Es también una reflexión sobre la memoria, la culpa y la supervivencia. Estilo y atmósfera. La dirección apuesta por un ritmo pausado pero creciente, donde el suspenso se acumula lentamente hasta alcanzar momentos de máxima tensión. La iluminación juega un papel clave: luces intermitentes, sombras prolongadas y contrastes entre colores brillantes y ambientes oscuros. El sonido es fundamental.
ruidos mecánicos, silencios prolongados y efectos auditivos que intensifican la sensación de peligro. Todo esto crea una atmósfera opresiva que envuelve al espectador y lo mantiene en constante alerta. La segunda entrega cinematográfica de Five Nights at Freddy's se concibe como una expansión del universo ya presentado. No se trata simplemente de repetir la fórmula, sino de profundizar en la mitología y en la sensación de terror psicológico que caracteriza a la saga. La película se construye como un viaje más oscuro, más complejo y más inquietante, donde el espectador se ve atrapado en un entorno que parece familiar, pero que pronto revela su verdadera naturaleza. El nuevo restaurante. El escenario principal es un local renovado, más grande y más llamativo que el anterior. La decoración es colorida, con murales brillantes, luces de neón y espacios diseñados para atraer a los niños. Los pasillos, sin embargo, esconden rincones sombríos, cámaras de vigilancia y puertas que parecen demasiado pesadas para un lugar de entretenimiento. La dualidad entre lo festivo y lo siniestro es constante. Lo que debería ser un espacio de alegría se convierte en un laberinto de tensión. El restaurante es casi un personaje en sí mismo. Cada rincón tiene una historia. Cada detalle parece sugerir que algo ocurrió allí en el pasado. El protagonista, el nuevo vigilante nocturno, es presentado como alguien común, sin habilidades extraordinarias, lo que lo hace más cercano al espectador. Su rutina comienza con instrucciones simples: observar las cámaras, controlar los sistemas de seguridad y resistir la noche. Poco a poco, su trabajo se transforma en una experiencia de supervivencia. La soledad es un elemento clave. El protagonista está aislado, sin contacto humano directo, enfrentando un entorno hostil donde la mente juega en su contra. La película utiliza este aislamiento para explorar el deterioro psicológico que produce el miedo prolongado. Los animatrónicos. Los personajes mecánicos son el núcleo del terror. Cada uno tiene un diseño único, con rasgos que combinan lo infantil con lo perturbador. Sus movimientos son lentos, mecánicos, pero cargados de una extraña vitalidad. La película juega con la ambigüedad. ¿Son simples máquinas defectuosas o hay algo más detrás de su comportamiento? La tensión se construye en torno a la imprevisibilidad de los animatrónicos. Nunca se sabe cuándo aparecerán ni qué harán. La estructura de las noches. La narrativa se organiza en ciclos nocturnos. Primera noche, introducción al entorno, sensación de rutina. Segunda noche, aparición de señales inquietantes, sonidos extraños, movimientos inesperados. Tercera noche, el peligro se intensifica, los animatrónicos parecen más activos. Cuarta noche, el protagonista empieza a descubrir pistas sobre el pasado del lugar. Quinta noche y más allá. La tensión alcanza su punto máximo, con pruebas que desafían la resistencia física y mental. Este esquema refleja la progresión del videojuego, pero adaptado a un lenguaje cinematográfico que enfatiza la atmósfera y el suspenso. Temas profundos. La película no se limita al terror superficial, sino que explora temas universales. La dualidad entre apariencia y realidad. Un lugar diseñado para la diversión infantil se convierte en un escenario de pesadilla. El aislamiento psicológico. La mente del protagonista se convierte en su mayor enemigo. El pasado oculto. La idea de que detrás de cada fachada alegre puede existir una historia oscura. La memoria y la culpa. Elementos que se insinúan en la narrativa, sin necesidad de explicaciones directas. Estos temas convierten la película en una experiencia más rica que invita a la reflexión además del miedo. Estilo visual y sonoro. Iluminación.
luces intermitentes, sombras prolongadas, contrastes entre colores brillantes y ambientes oscuros. Sonido, ruidos mecánicos, silencios prolongados, efectos auditivos que intensifican la sensación de peligro. Ritmo narrativo, pausado pero creciente, acumulando tensión hasta alcanzar momentos de máxima intensidad. La atmósfera es opresiva, diseñada para mantener al espectador en constante alerta. Evolución narrativa. La historia sigue un arco de progresión claro. Introducción al nuevo entorno. Primeras señales de inquietud. Incremento del peligro. Descubrimiento del trasfondo. Clímax de tensión. Este esquema asegura que la película mantenga un ritmo envolvente y que el público experimente una sensación de progresión constante. Conclusión. Five Nights at Freddy's 2 es una película que expande el universo de la primera entrega, ofreciendo una experiencia más intensa y compleja. Sin necesidad de revelar giros o desenlaces, se puede afirmar que la historia combina terror psicológico, misterio y atmósfera opresiva, invitando al espectador a sumergirse en un mundo donde lo cotidiano se transforma en pesadilla. Es una obra que juega con la percepción, el aislamiento y el contraste entre lo infantil y lo perturbador, consolidando su lugar dentro del género de terror contemporáneo. La película Five Nights at Freddy's 2 se presenta como una continuación dentro del universo cinematográfico inspirado en la famosa franquicia de videojuegos de terror. Al igual que su predecesora, la historia se centra en un espacio aparentemente cotidiano, un restaurante temático con personajes animatrónicos que oculta secretos inquietantes y una atmósfera cargada de tensión psicológica. La narrativa se construye sobre la base de misterio, suspenso y terror psicológico, más que en sustos fáciles. El espectador es invitado a sumergirse en un entorno donde la rutina laboral se convierte en una experiencia aterradora y donde cada detalle del escenario parece esconder una verdad oscura. El escenario principal. El corazón de la historia es un nuevo local de entretenimiento infantil, más moderno y llamativo que el anterior. El lugar está lleno de luces, colores y decoraciones pensadas para atraer a las familias, pero bajo esa fachada alegre se percibe una sensación de inquietud. Los animatrónicos son el centro de atención, figuras mecánicas diseñadas para entretener, con personalidades definidas y apariencia amigable. Sin embargo, su presencia se convierte en el eje del terror. El contraste entre la apariencia festiva del restaurante y la atmósfera opresiva que se desarrolla durante la noche es uno de los elementos narrativos más potentes. El protagonista. La historia sigue a un nuevo personaje que asume un rol de vigilancia nocturna. Su tarea parece simple: supervisar las cámaras de seguridad, mantener el orden y garantizar que todo funcione correctamente. Sin embargo, pronto descubre que el trabajo es mucho más complejo y peligroso de lo que imaginaba. La tensión se construye a través de la soledad del protagonista, enfrentado a un entorno hostil, donde la rutina se transforma en un desafío psicológico constante. El espectador acompaña al protagonista en un viaje de resistencia, miedo y descubrimiento, donde cada noche se convierte en una prueba de supervivencia. La estructura narrativa. La película se organiza en un formato que refleja la dinámica del videojuego original: ciclos nocturnos. Cada noche representa un nuevo reto, con un aumento progresivo de la tensión. Crecimiento del peligro. Lo que al inicio parece manejable se intensifica, generando un ritmo ascendente que mantiene al público en vilo. Exploración del misterio. A medida que avanza la historia, se revelan pistas sobre el trasfondo del restaurante, los animatrónicos y los sucesos pasados.
Este esquema permite que la narrativa se sienta como una experiencia inmersiva, donde el espectador comparte la ansiedad del protagonista. Los animatrónicos. Los personajes mecánicos son el núcleo del terror. Cada uno posee una personalidad única, con gestos y comportamientos que los diferencian. Su diseño combina lo infantil con lo perturbador, generando una sensación de incomodidad constante. La película juega con la ambigüedad. ¿Son simples máquinas defectuosas o hay algo más detrás de su comportamiento? La interacción entre el protagonista y los animatrónicos es el motor de la tensión narrativa, y cada aparición está cargada de simbolismo y misterio. Temas principales. La película explora varios temas universales: la fragilidad de la percepción humana, cómo el miedo puede distorsionar la realidad, el contraste entre apariencia y verdad. Un lugar diseñado para la diversión infantil se convierte en un escenario de pesadilla. El aislamiento psicológico, la experiencia de enfrentar la noche en soledad, con la mente como principal enemigo. El pasado oculto, la idea de que detrás de cada fachada alegre puede existir una historia oscura. Estos temas convierten la película en algo más que un relato de terror. Es también una reflexión sobre la memoria, la culpa y la supervivencia. Estilo y atmósfera. La dirección apuesta por un ritmo pausado pero creciente, donde el suspenso se acumula lentamente hasta alcanzar momentos de máxima tensión. La iluminación juega un papel clave: luces intermitentes, sombras prolongadas y contrastes entre colores brillantes y ambientes oscuros. El sonido es fundamental. Ruidos mecánicos, silencios prolongados y efectos auditivos que intensifican la sensación de peligro. Todo esto crea una atmósfera opresiva que envuelve al espectador y lo mantiene en constante alerta. La segunda entrega cinematográfica de Five Nights at Freddy's se concibe como una expansión del universo ya presentado. No se trata simplemente de repetir la fórmula, sino de profundizar en la mitología y en la sensación de terror psicológico que caracteriza a la saga. La película se construye como un viaje más oscuro, más complejo y más inquietante, donde el espectador se ve atrapado en un entorno que parece familiar, pero que pronto revela su verdadera naturaleza. El nuevo restaurante. El escenario principal es un local renovado, más grande y más llamativo que el anterior. La decoración es colorida, con murales brillantes, luces de neón y espacios diseñados para atraer a los niños. Los pasillos, sin embargo, esconden rincones sombríos, cámaras de vigilancia y puertas que parecen demasiado pesadas para un lugar de entretenimiento. La dualidad entre lo festivo y lo siniestro es constante. Lo que debería ser un espacio de alegría se convierte en un laberinto de tensión. El restaurante es casi un personaje en sí mismo. Cada rincón tiene una historia. Cada detalle parece sugerir que algo ocurrió allí en el pasado. El protagonista, el nuevo vigilante nocturno, es presentado como alguien común, sin habilidades extraordinarias, lo que lo hace más cercano al espectador. Su rutina comienza con instrucciones simples: observar las cámaras, controlar los sistemas de seguridad y resistir la noche. Poco a poco, su trabajo se transforma en una experiencia de supervivencia. La soledad es un elemento clave. El protagonista está aislado, sin contacto humano directo, enfrentando un entorno hostil donde la mente juega en su contra. La película utiliza este aislamiento para explorar el deterioro psicológico que produce el miedo prolongado. Los animatrónicos. Los personajes mecánicos son el núcleo del terror. Cada uno tiene un diseño único, con rasgos que combinan lo infantil con lo perturbador.
Sus movimientos son lentos, mecánicos, pero cargados de una extraña vitalidad. La película juega con la ambigüedad. ¿Son simples máquinas defectuosas o hay algo más detrás de su comportamiento? La tensión se construye en torno a la imprevisibilidad de los animatrónicos. Nunca se sabe cuándo aparecerán ni qué harán. La estructura de las noches, la narrativa se organiza en ciclos nocturnos. Primera noche, introducción al entorno, sensación de rutina. Segunda noche, aparición de señales inquietantes, sonidos extraños, movimientos inesperados. Tercera noche, el peligro se intensifica, los animatrónicos parecen más activos. Cuarta noche, el protagonista empieza a descubrir pistas sobre el pasado del lugar. Quinta noche y más allá. La tensión alcanza su punto máximo, con pruebas que desafían la resistencia física y mental. Este esquema refleja la progresión del videojuego, pero adaptado a un lenguaje cinematográfico que enfatiza la atmósfera y el suspenso. Temas profundos. La película no se limita al terror superficial, sino que explora temas universales. La dualidad entre apariencia y realidad. Un lugar diseñado para la diversión infantil se convierte en un escenario de pesadilla. El aislamiento psicológico. La mente del protagonista se convierte en su mayor enemigo. El pasado oculto. La idea de que detrás de cada fachada alegre puede existir una historia oscura. La memoria y la culpa. Elementos que se insinúan en la narrativa, sin necesidad de explicaciones directas. Estos temas convierten la película en una experiencia más rica que invita a la reflexión además del miedo. Estilo visual y sonoro. Iluminación, luces intermitentes, sombras prolongadas, contrastes entre colores brillantes y ambientes oscuros. Sonido, ruidos mecánicos, silencios prolongados, efectos auditivos que intensifican la sensación de peligro. Ritmo narrativo, pausado pero creciente, acumulando tensión hasta alcanzar momentos de máxima intensidad. La atmósfera es opresiva, diseñada para mantener al espectador en constante alerta. Evolución narrativa. La historia sigue un arco de progresión claro. Introducción al nuevo entorno. Primeras señales de inquietud. Incremento del peligro. Descubrimiento del trasfondo. Clímax de tensión. Este esquema asegura que la película mantenga un ritmo envolvente y que el público experimente una sensación de progresión constante. Conclusión. Five Nights at Freddy's 2 es una película que expande el universo de la primera entrega, ofreciendo una experiencia más intensa y compleja. Sin necesidad de revelar giros o desenlaces, se puede afirmar que la historia combina terror psicológico, misterio y atmósfera opresiva, invitando al espectador a sumergirse en un mundo donde lo cotidiano se transforma en pesadilla. Es una obra que juega con la percepción, el aislamiento y el contraste entre lo infantil y lo perturbador, consolidando su lugar dentro del género de terror contemporáneo. La película Five Nights at Freddy's 2 se presenta como una continuación dentro del universo cinematográfico inspirado en la famosa franquicia de videojuegos de terror. Al igual que su predecesora, la historia se centra en un espacio aparentemente cotidiano, un restaurante temático con personajes animatrónicos que oculta secretos inquietantes y una atmósfera cargada de tensión psicológica. La narrativa se construye sobre la base de misterio, suspenso y terror psicológico, más que en sustos fáciles. El espectador es invitado a sumergirse en un entorno donde la rutina laboral se convierte en una experiencia aterradora y donde cada detalle del escenario parece esconder una verdad oscura. El escenario principal. El corazón de la historia es un nuevo local de entretenimiento infantil, más moderno y llamativo que el anterior.
El lugar está lleno de luces, colores y decoraciones pensadas para atraer a las familias, pero bajo esa fachada alegre se percibe una sensación de inquietud. Los animatrónicos son el centro de atención, figuras mecánicas diseñadas para entretener, con personalidades definidas y apariencia amigable. Sin embargo, su presencia se convierte en el eje del terror. El contraste entre la apariencia festiva del restaurante y la atmósfera opresiva que se desarrolla durante la noche es uno de los elementos narrativos más potentes. El protagonista. La historia sigue a un nuevo personaje que asume un rol de vigilancia nocturna. Su tarea parece simple: supervisar las cámaras de seguridad, mantener el orden y garantizar que todo funcione correctamente. Sin embargo, pronto descubre que el trabajo es mucho más complejo y peligroso de lo que imaginaba. La tensión se construye a través de la soledad del protagonista, enfrentado a un entorno hostil, donde la rutina se transforma en un desafío psicológico constante. El espectador acompaña al protagonista en un viaje de resistencia, miedo y descubrimiento, donde cada noche se convierte en una prueba de supervivencia. La estructura narrativa. La película se organiza en un formato que refleja la dinámica del videojuego original: ciclos nocturnos. Cada noche representa un nuevo reto, con un aumento progresivo de la tensión. Crecimiento del peligro. Lo que al inicio parece manejable se intensifica, generando un ritmo ascendente que mantiene al público en vilo. Exploración del misterio. A medida que avanza la historia, se revelan pistas sobre el trasfondo del restaurante, los animatrónicos y los sucesos pasados. Este esquema permite que la narrativa se sienta como una experiencia inmersiva, donde el espectador comparte la ansiedad del protagonista. Los animatrónicos. Los personajes mecánicos son el núcleo del terror. Cada uno posee una personalidad única, con gestos y comportamientos que los diferencian. Su diseño combina lo infantil con lo perturbador, generando una sensación de incomodidad constante. La película juega con la ambigüedad. ¿Son simples máquinas defectuosas o hay algo más detrás de su comportamiento? La interacción entre el protagonista y los animatrónicos es el motor de la tensión narrativa, y cada aparición está cargada de simbolismo y misterio. Temas principales. La película explora varios temas universales: la fragilidad de la percepción humana, cómo el miedo puede distorsionar la realidad, el contraste entre apariencia y verdad. Un lugar diseñado para la diversión infantil se convierte en un escenario de pesadilla. El aislamiento psicológico, la experiencia de enfrentar la noche en soledad, con la mente como principal enemigo. El pasado oculto, la idea de que detrás de cada fachada alegre puede existir una historia oscura. Estos temas convierten la película en algo más que un relato de terror. Es también una reflexión sobre la memoria, la culpa y la supervivencia. Estilo y atmósfera. La dirección apuesta por un ritmo pausado pero creciente, donde el suspenso se acumula lentamente hasta alcanzar momentos de máxima tensión. La iluminación juega un papel clave: luces intermitentes, sombras prolongadas y contrastes entre colores brillantes y ambientes oscuros. El sonido es fundamental. Ruidos mecánicos, silencios prolongados y efectos auditivos que intensifican la sensación de peligro. Todo esto crea una atmósfera opresiva que envuelve al espectador y lo mantiene en constante alerta. La segunda entrega cinematográfica de Five Nights at Freddy's se concibe como una expansión del universo ya presentado. No se trata simplemente de repetir la fórmula, sino de profundizar en la mitología y en la sensación de terror psicológico que caracteriza a la saga.
La película se construye como un viaje más oscuro, más complejo y más inquietante, donde el espectador se ve atrapado en un entorno que parece familiar, pero que pronto revela su verdadera naturaleza. El nuevo restaurante. El escenario principal es un local renovado, más grande y más llamativo que el anterior. La decoración es colorida, con murales brillantes, luces de neón y espacios diseñados para atraer a los niños. Los pasillos, sin embargo, esconden rincones sombríos, cámaras de vigilancia y puertas que parecen demasiado pesadas para un lugar de entretenimiento. La dualidad entre lo festivo y lo siniestro es constante. Lo que debería ser un espacio de alegría se convierte en un laberinto de tensión. El restaurante es casi un personaje en sí mismo. Cada rincón tiene una historia. Cada detalle parece sugerir que algo ocurrió allí en el pasado. El protagonista, el nuevo vigilante nocturno, es presentado como alguien común, sin habilidades extraordinarias, lo que lo hace más cercano al espectador. Su rutina comienza con instrucciones simples: observar las cámaras, controlar los sistemas de seguridad y resistir la noche. Poco a poco, su trabajo se transforma en una experiencia de supervivencia. La soledad es un elemento clave. El protagonista está aislado, sin contacto humano directo, enfrentando un entorno hostil donde la mente juega en su contra. La película utiliza este aislamiento para explorar el deterioro psicológico que produce el miedo prolongado. Los animatrónicos. Los personajes mecánicos son el núcleo del terror. Cada uno tiene un diseño único, con rasgos que combinan lo infantil con lo perturbador. Sus movimientos son lentos, mecánicos, pero cargados de una extraña vitalidad. La película juega con la ambigüedad. ¿Son simples máquinas defectuosas o hay algo más detrás de su comportamiento? La tensión se construye en torno a la imprevisibilidad de los animatrónicos. Nunca se sabe cuándo aparecerán ni qué harán. La estructura de las noches. La narrativa se organiza en ciclos nocturnos. Primera noche, introducción al entorno, sensación de rutina. Segunda noche, aparición de señales inquietantes, sonidos extraños, movimientos inesperados. Tercera noche, el peligro se intensifica, los animatrónicos parecen más activos. Cuarta noche, el protagonista empieza a descubrir pistas sobre el pasado del lugar. Quinta noche y más allá. La tensión alcanza su punto máximo, con pruebas que desafían la resistencia física y mental. Este esquema refleja la progresión del videojuego, pero adaptado a un lenguaje cinematográfico que enfatiza la atmósfera y el suspenso. Temas profundos. La película no se limita al terror superficial, sino que explora temas universales. La dualidad entre apariencia y realidad. Un lugar diseñado para la diversión infantil se convierte en un escenario de pesadilla. El aislamiento psicológico. La mente del protagonista se convierte en su mayor enemigo. El pasado oculto. La idea de que detrás de cada fachada alegre puede existir una historia oscura. La memoria y la culpa. Elementos que se insinúan en la narrativa, sin necesidad de explicaciones directas. Estos temas convierten la película en una experiencia más rica que invita a la reflexión además del miedo. Estilo visual y sonoro. Iluminación, luces intermitentes, sombras prolongadas, contrastes entre colores brillantes y ambientes oscuros. Sonido, ruidos mecánicos, silencios prolongados, efectos auditivos que intensifican la sensación de peligro. Ritmo narrativo, pausado pero creciente, acumulando tensión hasta alcanzar momentos de máxima intensidad. La atmósfera es opresiva, diseñada para mantener al espectador en constante alerta. Evolución narrativa. La historia sigue un arco de progresión claro. Introducción al nuevo entorno.
primeras señales de inquietud, incremento del peligro, descubrimiento del trasfondo, clímax de tensión. Este esquema asegura que la película mantenga un ritmo envolvente y que el público experimente una sensación de progresión constante. Conclusión: Five Nights at Freddy's 2 es una película que expande el universo de la primera entrega, ofreciendo una experiencia más intensa y compleja. Sin necesidad de revelar giros o desenlaces, se puede afirmar que la historia combina terror psicológico, misterio y atmósfera opresiva, invitando al espectador a sumergirse en un mundo donde lo cotidiano se transforma en pesadilla. Es una obra que juega con la percepción, el aislamiento y el contraste entre lo infantil y lo perturbador, consolidando su lugar dentro del género de terror contemporáneo. La película Five Nights at Freddy's 2 se presenta como una continuación dentro del universo cinematográfico inspirado en la famosa franquicia de videojuegos de terror. Al igual que su predecesora, la historia se centra en un espacio aparentemente cotidiano, un restaurante temático con personajes animatrónicos que oculta secretos inquietantes y una atmósfera cargada de tensión psicológica. La narrativa se construye sobre la base de misterio, suspenso y terror psicológico, más que en sustos fáciles. El espectador es invitado a sumergirse en un entorno donde la rutina laboral se convierte en una experiencia aterradora y donde cada detalle del escenario parece esconder una verdad oscura. El escenario principal. El corazón de la historia es un nuevo local de entretenimiento infantil, más moderno y llamativo que el anterior. El lugar está lleno de luces, colores y decoraciones pensadas para atraer a las familias, pero bajo esa fachada alegre se percibe una sensación de inquietud. Los animatrónicos son el centro de atención, figuras mecánicas diseñadas para entretener, con personalidades definidas y apariencia amigable. Sin embargo, su presencia se convierte en el eje del terror. El contraste entre la apariencia festiva del restaurante y la atmósfera opresiva que se desarrolla durante la noche es uno de los elementos narrativos más potentes. El protagonista. La historia sigue a un nuevo personaje que asume un rol de vigilancia nocturna. Su tarea parece simple: supervisar las cámaras de seguridad, mantener el orden y garantizar que todo funcione correctamente. Sin embargo, pronto descubre que el trabajo es mucho más complejo y peligroso de lo que imaginaba. La tensión se construye a través de la soledad del protagonista, enfrentado a un entorno hostil, donde la rutina se transforma en un desafío psicológico constante. El espectador acompaña al protagonista en un viaje de resistencia, miedo y descubrimiento, donde cada noche se convierte en una prueba de supervivencia. La estructura narrativa. La película se organiza en un formato que refleja la dinámica del videojuego original: ciclos nocturnos. Cada noche representa un nuevo reto, con un aumento progresivo de la tensión. Crecimiento del peligro. Lo que al inicio parece manejable se intensifica, generando un ritmo ascendente que mantiene al público en vilo. Exploración del misterio. A medida que avanza la historia, se revelan pistas sobre el trasfondo del restaurante, los animatrónicos y los sucesos pasados. Este esquema permite que la narrativa se sienta como una experiencia inmersiva, donde el espectador comparte la ansiedad del protagonista. Los animatrónicos. Los personajes mecánicos son el núcleo del terror. Cada uno posee una personalidad única, con gestos y comportamientos que los diferencian. Su diseño combina lo infantil con lo perturbador, generando una sensación de incomodidad constante. La película juega con la ambigüedad. ¿Son simples máquinas defectuosas o hay algo más detrás de su comportamiento?
La interacción entre el protagonista y los animatrónicos es el motor de la tensión narrativa y cada aparición está cargada de simbolismo y misterio. Temas principales. La película explora varios temas universales: la fragilidad de la percepción humana, cómo el miedo puede distorsionar la realidad, el contraste entre apariencia y verdad. Un lugar diseñado para la diversión infantil se convierte en un escenario de pesadilla. El aislamiento psicológico, la experiencia de enfrentar la noche en soledad, con la mente como principal enemigo. El pasado oculto, la idea de que detrás de cada fachada alegre puede existir una historia oscura. Estos temas convierten la película en algo más que un relato de terror. Es también una reflexión sobre la memoria, la culpa y la supervivencia. Estilo y atmósfera. La dirección apuesta por un ritmo pausado pero creciente, donde el suspenso se acumula lentamente hasta alcanzar momentos de máxima tensión. La iluminación juega un papel clave: luces intermitentes, sombras prolongadas y contrastes entre colores brillantes y ambientes oscuros. El sonido es fundamental. Ruidos mecánicos, silencios prolongados y efectos auditivos que intensifican la sensación de peligro. Todo esto crea una atmósfera opresiva que envuelve al espectador y lo mantiene en constante alerta. La segunda entrega cinematográfica de Five Nights at Freddy's se concibe como una expansión del universo ya presentado. No se trata simplemente de repetir la fórmula, sino de profundizar en la mitología y en la sensación de terror psicológico que caracteriza a la saga. La película se construye como un viaje más oscuro, más complejo y más inquietante, donde el espectador se ve atrapado en un entorno que parece familiar, pero que pronto revela su verdadera naturaleza. El nuevo restaurante. El escenario principal es un local renovado, más grande y más llamativo que el anterior. La decoración es colorida, con murales brillantes, luces de neón y espacios diseñados para atraer a los niños. Los pasillos, sin embargo, esconden rincones sombríos, cámaras de vigilancia y puertas que parecen demasiado pesadas para un lugar de entretenimiento. La dualidad entre lo festivo y lo siniestro es constante. Lo que debería ser un espacio de alegría se convierte en un laberinto de tensión. El restaurante es casi un personaje en sí mismo. Cada rincón tiene una historia. Cada detalle parece sugerir que algo ocurrió allí en el pasado. El protagonista, el nuevo vigilante nocturno, es presentado como alguien común, sin habilidades extraordinarias, lo que lo hace más cercano al espectador. Su rutina comienza con instrucciones simples: observar las cámaras, controlar los sistemas de seguridad y resistir la noche. Poco a poco, su trabajo se transforma en una experiencia de supervivencia. La soledad es un elemento clave. El protagonista está aislado, sin contacto humano directo, enfrentando un entorno hostil donde la mente juega en su contra. La película utiliza este aislamiento para explorar el deterioro psicológico que produce el miedo prolongado. Los animatrónicos. Los personajes mecánicos son el núcleo del terror. Cada uno tiene un diseño único, con rasgos que combinan lo infantil con lo perturbador. Sus movimientos son lentos, mecánicos, pero cargados de una extraña vitalidad. La película juega con la ambigüedad. ¿Son simples máquinas defectuosas o hay algo más detrás de su comportamiento? La tensión se construye en torno a la imprevisibilidad de los animatrónicos. Nunca se sabe cuándo aparecerán ni qué harán. La estructura de las noches. La narrativa se organiza en ciclos nocturnos. Primera noche, introducción al entorno, sensación de rutina.
Segunda noche. Aparición de señales inquietantes, sonidos extraños, movimientos inesperados. Tercera noche. El peligro se intensifica, los animatrónicos parecen más activos. Cuarta noche. El protagonista empieza a descubrir pistas sobre el pasado del lugar. Quinta noche y más allá. La tensión alcanza su punto máximo, con pruebas que desafían la resistencia física y mental. Este esquema refleja la progresión del videojuego, pero adaptado a un lenguaje cinematográfico que enfatiza la atmósfera y el suspenso. Temas profundos. La película no se limita al terror superficial, sino que explora temas universales. La dualidad entre apariencia y realidad. Un lugar diseñado para la diversión infantil se convierte en un escenario de pesadilla. El aislamiento psicológico. La mente del protagonista se convierte en su mayor enemigo. El pasado oculto. La idea de que detrás de cada fachada alegre puede existir una historia oscura. La memoria y la culpa. Elementos que se insinúan en la narrativa, sin necesidad de explicaciones directas. Estos temas convierten la película en una experiencia más rica que invita a la reflexión además del miedo. Estilo visual y sonoro. Iluminación, luces intermitentes, sombras prolongadas, contrastes entre colores brillantes y ambientes oscuros. Sonido, ruidos mecánicos, silencios prolongados, efectos auditivos que intensifican la sensación de peligro. Ritmo narrativo, pausado pero creciente, acumulando tensión hasta alcanzar momentos de máxima intensidad. La atmósfera es opresiva, diseñada para mantener al espectador en constante alerta. Evolución narrativa. La historia sigue un arco de progresión claro. Introducción al nuevo entorno. Primeras señales de inquietud. Incremento del peligro. Descubrimiento del trasfondo. Clímax de tensión. Este esquema asegura que la película mantenga un ritmo envolvente y que el público experimente una sensación de progresión constante. Conclusión. Five Nights at Freddy's 2 es una película que expande el universo de la primera entrega, ofreciendo una experiencia más intensa y compleja. Sin necesidad de revelar giros o desenlaces, se puede afirmar que la historia combina terror psicológico, misterio y atmósfera opresiva, invitando al espectador a sumergirse en un mundo donde lo cotidiano se transforma en pesadilla. Es una obra que juega con la percepción, el aislamiento y el contraste entre lo infantil y lo perturbador, consolidando su lugar dentro del género de terror contemporáneo.